Esta hora Quito tiene 10 grados centígrados, la capital del Ecuador. Cuando estamos a las 6:58, María Mercedes, buenos días. ¿Cómo estás, Roberto? Amigos, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Efectivamente, el clima está bastante frío en la ciudad capital. Hay sectores en los que llueve fuerte, otros en los que hay llovizna y otros como acá que nada más tienen la calzada mojada. Así que a tener las precauciones del caso. Si usted conduce, por favor, hágalo con precaución, salga con tiempo, evite estar en el tráfico, que generalmente también es propicio para los accidentes de tránsito. No acelere demasiado. Hay gente que es irresponsable, medio bestia, como dice un amigo mío. Es que qué barbaridad. En banda se van. No se van en banda. Ayer cayó un aguacero en la ciudad de Quito. Usted debe haber visto en el centro norte de la ciudad. Era una tormenta y lo Fittipaldi en la Simón Bolívar. Producto de eso, más tarde hubo un accidente sumamente fuerte. Hay que tener cuidado. No lo entienden. Aquí parece que la neurona que dice vaya con cuidado tiene tiempo de caducidad. Así que por favor, vaya con cuidado. Vamos a contarle todo. Es viene la parte política acá en TVC Noticias. Evidentemente lo que más se habla todo el tiempo, porque así somos los ecuatorianos, del tema de elecciones. Así es, principalmente en el tema de la elección de las autoridades. Tenemos que actualizarles a ustedes. Daniel Noboa triunfó en 14 provincias del país, mientras que Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana, se impuso en 10. Sí, un país dividido, ¿no? Bueno, pues ya estamos desde hace rato. Un mapa que se pintó de celeste y morado. Lo que pasa es que ahora los bloques están ya más claros. Antes teníamos un montón de manchitas así, manchitas. Hoy está claro, un color y el otro color. ¿Esto qué implica? Desafíos. Esto implica desafíos varios para pues, los dos candidatos finalistas que van a buscar ese 1.000.000 de votos pendientes que están ahí. Los indecisos, los que votaron nulo, blanco o los que no fueron a votar sencillamente. Efectivamente, y lo que decíamos es un borrón y cuenta nueva para este inicio de campaña. En una reñida contienda electoral, Daniel Noboa logró imponerse en 14 provincias del Ecuador, consolidando su liderazgo en la primera vuelta presidencial. Su contrincante, Luisa González, alcanzó la victoria en 10 provincias, mostrando una fuerte presencia en varias regiones del país. Con el escrutinio avanzado y los resultados reflejando una marcada división territorial del voto, Noboa, representante de la Alianza Acción Democrática Nacional, obtuvo un sólido respaldo en la Sierra y Amazonía, específicamente en Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora Chinchipe y Galápagos. Por su parte, González, candidata de la Revolución Ciudadana, dominó en provincias con una histórica inclinación hacia el correísmo, incluyendo Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Imbabura, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena. El Consejo Nacional Electoral ha destacado la participación masiva de la ciudadanía en esta jornada democrática, subrayando el papel crucial de estas elecciones para definir el futuro político y económico del Ecuador. Los resultados reflejan un país políticamente dividido, con desafíos significativos para el próximo presidente, quien deberá trabajar en la reconciliación y gobernabilidad del país en un contexto de polarización y demandas urgentes. Las autoridades electorales continuarán con el proceso de verificación de actas y proclamación oficial de resultados en los próximos días, mientras la ciudadanía permanece atenta al desenlace definitivo de esta contienda. Con estos resultados, el escenario para la segunda vuelta del próximo 13 de abril se presenta altamente competitivo, con Noboa y González en una lucha cerrada por captar los votos que requieren para alcanzar la victoria definitiva. Informó Miguel Ángel Bedoya. Varias equivocaciones se habrían sumado para que los resultados presidenciales del pasado domingo no coincidan con lo que se presumía. En ese sentido, Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral, cuestiona el trabajo de algunas encuestadoras. Mucha expectativa se generó en la ciudadanía por la posibilidad de que no exista segunda vuelta electoral. El analista político Lolo Echeverría cree tener el diagnóstico para que eso no se haya consolidado. Hubo una serie de equivocaciones, se equivocaron las encuestas, se equivocaron los analistas, se equivocaron los partidos. Echeverría cita que se profundizó en dar paso a una polarización
que fue fomentada por los dos favoritos que hoy se disputan la presidencia. Una polarización que hacía que se divida la votación entre la nueva derecha y la vieja izquierda populista. Y los demás son candidatos peregrinos que buscan algún partido donde reposar para cada elección. Para nuestro entrevistado sería prematuro argumentar que la votación no se pueda revertir a favor de Noboa. Esta votación refleja un llamado a la humildad al presidente de la República, una convocatoria a la democracia, un llamado a la atención, sí, al presidente, pero también al otro candidato. Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral CNE, también prefiere centrar su análisis en los cuestionamientos que han tenido en los últimos tiempos algunas encuestadoras. Se generó demasiada expectativa respecto a una supuesta, victoria en función de supuestas, no supuestas, reales encuestas, pero encuestas que aparentemente técnicamente no tenían sustento. No sé si porque esa fue una estrategia de comunicación o porque esa fue la realidad de un asesoramiento tecnológico en términos de encuestas mal hecho. Lo único claro es que los resultados hablan por sí solos, informó Héctor Romero. 12 de los 16 candidatos presidenciales quienes participaron en estas elecciones generales del domingo no alcanzaron ni siquiera el 1% de votos. Pese a ello, ya algunos anunciaron que volverán a postularse este 2029. Miremos. Los candidatos presidenciales que representaron a las organizaciones políticas clásicas no superaron el 1% de sufragios, demostrando que el ecuatoriano dejó de decidir su voto por tradición a una afiliación política y que ahora más que nunca se inclina por apoyar en las urnas a quien lo convenza de poder resolver sus problemas, tenga aproximación a sus causas y sienta empatía. Y es ello lo que, según los analistas políticos y marqueteros, los aspirantes a Carondelet en su mayoría no supieron entender, que para ganar una elección presidencial no es suficiente con tener el respaldo de un techo político. Otro error fue creer que el tiempo de la campaña le alcanzaría para primero posicionar la imagen en la memoria colectiva, para luego empezar a pedir votos. Pese a ello, algunos de los candidatos perdedores han anunciado ya que volverán a intentarlo, lo cual debería ser bien pensado, ya que el Código de la Democracia establece que se debe exigir el reembolso de los fondos de promoción electoral destinados a la campaña en caso de que, en la segunda elección consecutiva, el candidato no obtenga al menos el 4% de los votos. Porque hay muchos partidos políticos y muchos candidatos que lamentablemente se inscriben solamente por el fondo electoral. Agrega la politóloga, deberían reevaluar sus posibilidades de obtener la próxima vez mejores números. Los electores por lo general votan o se decantan por un candidato que los representa. Entonces, si tenemos de la mitad, por lo menos unos 8 candidatos que juntos ni siquiera han logrado el 3% del universo electoral en votos, entonces, ¿a quiénes ellos representan? Informó Maite Morán. Tras conocerse que la segunda vuelta electoral se definirá entre Daniel Noboa y Luisa González, varios expostulantes a la presidencia aceptaron los resultados y además anticiparon a cuál de las dos opciones apoyarán el próximo 13 de abril. Tras haberse escrutado más del 90% de las actas oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, se confirmaría que los ecuatorianos deberemos elegir en segunda vuelta entre los candidatos Luisa González y Daniel Noboa. Pero, ¿cuáles fueron las reacciones de algunos de los 14 candidatos restantes que fueron parte de esta contienda electoral? Leonidas Issa, candidato de Pachacútec, quien alcanzaría el tercer lugar, señaló que ya habría recibido invitaciones para dialogar, sobre lo cual dijo estar predispuesto a hacerlo. Sin embargo, condicionó el diálogo a fin de que se mantenga una propuesta de país, además de enfatizar que no van a endosar votos a ningún candidato. Andrea González, candidata que ocuparía el cuarto lugar, agradeció al país, señalando que ha sido un camino largo y difícil, pero que han encendido una luz de esperanza hacia un país desarrollado sosteniblemente, justo y libre. En una entrevista a un medio televisivo dejó entrever que no apoyaría el correísmo. Por su parte, Jimmy Jairala, de Centro Democrático, a través de un comunicado en su red social X,
agradeció a quienes lo acompañaron en esta dura campaña, señalando además que no se puede permitir que la división y el enfrentamiento sigan retrasando los cambios urgentes que el país necesita. Henry Cucalón, quien representó al movimiento Construye, manifestó que los ecuatorianos han decidido que otros candidatos vayan a un balotaje, decisión que debe ser respetada en todos los sentidos. Me mantendré en la arena. No se puede vencer a quien no se rinde, señaló el ex socialcristiano. Luis Felipe Tillería mencionó que aparecen séptimos en los resultados, pero que eso no significa una derrota, sino que es el nacimiento de un nuevo proyecto político, y de manera tácita mencionó que para segunda vuelta su voto sería para el correísmo. Carlos Rabascal, quien llegó a esta contienda apoyado por la izquierda democrática, agradeció a quienes confiaron en él y se mantuvieron firmes a su lado, enfrentando las dificultades, coincidiendo con otros candidatos de que Ecuador necesita un cambio urgente. Mi voto en esta segunda vuelta será para Luisa González. Esta es mi decisión personal, no la del partido, concluyó. Mientras que el candidato por el Partido Socialista, Pedro Granja, dijo dar gracias a Dios y a toda la gente que votó por ellos. Aspira que para la segunda vuelta exista un debate serio, sensato y argumentado. Informó Miguel Ángel Bedoya. 12 de los 16 candidatos a la presidencia de la República alcanzaron un porcentaje menor al 4% de votos en estos comicios generales. El Código de la Democracia establece sanciones para estas organizaciones que no superen ese umbral de respaldo ciudadano. Bueno, veamos quiénes son los que tendrán que devolver el billú. Miremos. 12 candidatos a la presidencia de la República se disputan el título del menos votado. Ninguno de ellos alcanzó al menos el 1% del respaldo popular, lo cual pone en riesgo la existencia de las organizaciones políticas que los auspiciaron. Si queremos ver esta primera vuelta de las elecciones 2025 como un partido de fútbol, solo hubo 4 jugadores que tocaron el balón. Todos los demás fueron espectadores, todos los demás se metieron a la cancha, pero nunca les pasaron la pelota. Analistas aseguran que estas bajas cifras en la votación responderían fundamentalmente a la polarización política que vive el país. La gente quería que su voto sea útil, ¿no? Entonces, en ese voto útil, únicamente nos enfrascaron en estas 2 únicas opciones, cuando en realidad teníamos 16 opciones. Además, subrayan que ninguno de los proyectos de gobierno logró seducir a una mayoritaria cifra de votantes, quienes demandan una renovación urgente de los perfiles políticos. Me parece que más bien estamos hablando de movimientos que sobreviven, de movimientos que están a la caza de encontrar oportunidades políticas, de candidatos que ayuden a financiar el movimiento o que se ponen francamente en alquiler. La votación de estos 12 candidatos apenas suma el 3.89% del total de votos válidos. Esta cifra, indican, evidencia una grave crisis del sistema de partidos políticos en Ecuador. Lo que se necesita es voluntad política para reformar el Código de la Democracia, que en este último tiempo alcanzó aproximadamente 25 proyectos de ley reformatorios al Código de la Democracia y ninguno tuvo un final. Las organizaciones políticas cuyos candidatos no alcancen el 4% de votos en 2 elecciones consecutivas deberán devolver el 50% del monto de promoción electoral asignado por el CNE. Esto es $161.860. Las organizaciones que enfrentarán procesos luego de las elecciones del 9 de febrero son Amigo, Democracia Sí, Avanza, Suma, Partido Sociedad Patriótica, Construye y Unidad Popular. Informó Álvaro Terán. Ahora les contamos que el Partido Social Cristiano obtuvo su peor votación en las elecciones presidenciales desde el retorno a la democracia. Analistas coinciden en que han fallado en no renovar su liderazgo para llegar a los electores modernos.
El candidato del Partido Social Cristiano a la presidencia, Henry Kronfle, obtiene el 0,71% de votos, mientras que en la Asamblea logran 5 escaños. Con estos resultados de los comicios generales de 2025, el partido sufre un embate, pues se trata de la votación más baja que han obtenido en elecciones presidenciales desde el retorno a la democracia en 1979. Hoy en día no tienen ni Guayaquil ni Guayas, que fueron durante muchísimos años el terreno fértil del Partido Social Cristiano. Adicionalmente, tiene otro problema y es que viene perdiendo sistemáticamente representación en la Asamblea. Los analistas tienen 2 criterios. El primero, que Pablo Muentes, ex legislador del PSC, involucrado en el caso Purga, pasó factura. Sale del núcleo del PSC, entonces obviamente muchos de los votantes del PSC se han sentido decepcionados y han buscado migrar. ¿Hacia dónde migraron? Es la pregunta, ¿no? Y creeríamos que migraron hacia ADN. Vieron en Noboa un joven político, una oportunidad y dijeron, bueno, vamos a ver cómo nos va con él. De ahí que otro criterio es la falta de renovación de liderazgos. El PSC cometió un error que hoy lo estamos viendo ya cómo da sus resultados, cuáles son los frutos de no haber permitido un recambio generacional por allá por los 2012, 2014, cuando existían todas estas cuestiones de Madera de Guerrero, que los jóvenes, que la cantera. Sin embargo, no se atreverían a decir que todo está perdido, porque en política lo único seguro es que nada es seguro. O sea, en la política nadie se sepulta, necesitan acceder a puestos de poder para poder sostener su presencia y para ser relevantes en la conversación dentro de la agenda política y dentro de la agenda mediática también. Informó Adriana Peralta. Los resultados de las elecciones generales del 2025 evidencian que en la Asamblea Nacional para este periodo 2025-29 va a estar conformada por una mayoría de bancadas de ADN y de Revolución Ciudadana. Ellos alcanzaron juntos el 86%, casi el 90% de respaldo popular, que pues evidentemente hace que se configuren de otra manera los aspectos o en este caso la geografía política. ¿Qué bloque sería el que puede tener la mayoría? Veamos cómo se puede ir configurando. Según los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado domingo, la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029 estará conformada en su gran mayoría por las bancadas de ADN y Revolución Ciudadana, que conquistaron más de 130 de los 151 curules. Tenemos una asamblea polarizada definitivamente. Tenemos 2 bloques grandes que por sí solos no logran siquiera hacer mayoría simple, ¿no? Esto supone que el legislativo trabajará por los próximos 4 años en una suerte de bipartidismo, pues ADN alcanzaría al menos 67 escaños, mientras que el correísmo se quedaría con 66. El país esté separado en 2 tendencias políticas bastante claras. Por un lado, la costa con la Revolución Ciudadana y por otro lado, la sierra y cierta parte de la Amazonía con ADN. Sin embargo, ninguna de estas bancadas obtendría por sí sola la mayoría en las votaciones, que para este periodo será de 77 votos. Los legisladores deberán ponerse de acuerdo para alcanzar el número importante de 77 votos para elegir a la primera autoridad de la Asamblea Nacional y también para conformar las comisiones. Mientras tanto, para lograr mayoría calificada, se necesitarán 101 votos, los cuales son clave para aprobar o archivar juicios políticos. Enjuiciamiento político y fiscalización de parte de la Asamblea hacia el gobierno, creo yo que es una posibilidad que va a postergarse. Creo que va a ir a la congeladora porque es bien complicado lograr una mayoría calificada con 2 bloques tan grandes. Este escenario político hace que los 8 curules de Pachacutic, los 5 del Partido Social Cristiano, el único escaño de Construye y otros 4 movimientos locales se vuelvan un ansiado botín para ADN y Revolución Ciudadana, que buscarán alianzas políticas para conformar una mayoría. Tenemos 2 organizaciones políticas fuertes que parecerían ser un bipartidismo. Estas tienen que alcanzar 77 votos para poder tomar una decisión. Nada más y nada menos que para aprobar una ley o para elegir al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Eso obliga a que estas organizaciones políticas regresen a ver a organizaciones que han alcanzado un menor número de curules. La primera sesión de la nueva Asamblea Nacional se llevará a cabo el próximo 14 de mayo
y tentativamente podría ser dirigida por la legisladora más votada a escala nacional. Por ahora, es Anabel Asín de la bancada de ADN, informó Álvaro Terán. Vamos a revisar a propósito cómo termina la votación para asambleístas nacionales, así que echemos un vistazo lo que dice el CNE a esta hora. Las actas válidas, 93.17%, realmente falta pero muy poquito. Pues está pendientes actas con novedad el 6.13% y pendientes el 0.7%, o sea, realmente muy poquito. ¿Cómo está configurado ya? Difícilmente se va a mover. ADN alcanza pues un 43.55% y pues Revolución Ciudadana alcanza un 41.03%. Esto en votos, siempre les diré en votos. ¿Cuánto, no? 3.498.285, esto que alcanza Revolución Ciudadana. ¿Cuánto representa este 43.55 de ADN? 3.713.449, o sea, hay una buena cantidad. ¿Cómo sigue el resto de partidos? A ver, veamos cómo han votado. El Movimiento Centro Democrático, 0.67, Unidad Popular, 1.74, algo alcanzó, 2.3, Sociedad Patriótica, Movimiento por Igualdad y Democracia, 0.74, Partido Social Cristiano, 3.11. Es una catástrofe el Partido Social Cristiano para ellos. Izquierda Democrática, 1.01, Movimiento Amigo, 1.82, Partido Socialista Ecuatoriano, 1.02, Movimiento Creo, 1.33 y el Partido Sociedad Unida, o sea, Suma, 1.65. Así queda conformada la Asamblea Nacional, pero podemos revisar también los asambleístas provinciales un poco para mirar el mapa de cómo votaron las provincias. Vamos a 3 provincias nada más rápidamente para mirar cómo quedaría la conformación de estos. Vamos a Chimborazo, revisemos por el tema indígena en el caso de la votación que también alcanza pues ISA. ¿Cómo votó Chimborazo? Todos. Chimborazo votó por ADN, 38.85% y siguió por la Revolución Ciudadana. Eso es un poco para que se den cuenta por dónde va a estar la votación en Chimborazo. Vayan viendo, 39.85%. Vamos a meternos ahora, en cambio, a otro. Vamos a ir hacia, pues, Loja. Vamos a ver cómo ha votado Loja. Loja votó por ADN en el 37.81% y con un 23.37% por Revolución Ciudadana. Revisemos Galápagos, interesante ver cómo ha votado Galápagos. Oye, pero aquí en Loja hay algunos partidos que tienen una votación 6-5, aquí está muy dividida, 6-35, 6-38, 1-39, o sea, hay provincias donde todavía no fue como en el contexto nacional, hay algunos que tuvieron una dispersión. Veamos Galápagos, vamos a irnos a Galápagos, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Los Ríos, El Oro, pues en estas asambleístas provinciales no hay Galápagos, no hay. Vamos a revisarlo en asambleístas del exterior, ¿cómo quedan? A ver una revisión rápida de asambleístas del exterior. Latinoamérica y el Caribe, ¿por quién votó? Mayoritariamente por ADN, 59.87%. Por Revolución Ciudadana, 27.1%. Esta es una derrota de Revolución Ciudadana. Ellos tenían normalmente, todos los migrantes votaban por ellos, votaban desde hace un tiempo atrás, pero esta vez ha sido un triunfo de ADN. De hecho, esto en Canadá, Estados Unidos, 55.48% versus 32.64%. Y Europa, miremos acá, Europa que también era una, digamos, un voto ganable del correísmo. Revolución Ciudadana tiene el 41.63 y ADN el 46.6. Esto en los resultados de asambleístas en el exterior. Miremos asambleístas nacionales, andinos. ¿Cómo quedó la conformación del Parlamento andino? Eso también es importante, ¿no? No lo hemos visto. Conformación Parlamento andino, Revolución Ciudadana alcanza el 42% y ADN alcanza el 42.82%. Miren ustedes cuánto representa en votos. Qué interesante esto, ¿eh? En votos, 3.608.305 tiene Revolución Ciudadana. 3.679.167 tiene ADN. Por esta pequeña diferencia entran
los parlamentarios, porque no son asambleístas, parlamentarios andinos. Vean que ahí también he estado, pero muy, muy metidita. Circunscripciones, rapidito. Vamos a Pichincha. Vamos a Pichincha, miremos la circunscripción número 1. ¿Qué cantón? Veamos Quito, el cantón Quito. Veamos el cantón Quito. ¿Cómo votó Quito? Cantón Quito, ADN, 53.68%, 28.57%. Quito votó mayoritariamente por ADN. ¿Por qué otro partido votó? 4.88%. Mira, Pachacutic también le dio Quito votación. Y 1.85% ¿de quién? De Suma, ¿no? 1.85%. Hasta ahí, ¿no? No hay más. Partido Social Cristiano, 1.13%. 1.77%. El Partido Sociedad Patriótica, 1.43, Partido Unidad Popular. Esto Quito, no sé a qué circunscripción pertenece el 1, el 2. Veamos cómo votó el 2. Ajá. Centro Norte. Me vas echando la polla, Sarita. 44.86, estamos en la circunscripción 2. ADN, 38.5, en este caso, pues el Movimiento Revolución Ciudadana, en la circunscripción 2. Y veamos cómo votó en el Cantón Quito estábamos, ¿no? Cantón Quito, miren, 44.86, 38.5, circunscripción número 2, Cantón Quito. Veamos la 3, la 2 a quién corresponde, Sarita. Este es en el sur, mira, ADN gana en el sur de la ciudad de Quito. Vamos a Quito a la 3. En la 3 corresponde a quién, Sarita. 43.39%, tiene ADN 40.7%. Aquí un poquito más estrecho en la circunscripción número 3 en Quito. Esa sí no sé a cuál corresponde. Y el resto de Pichincha, ¿cómo votó? Todos los cantones. Resto de Pichincha, ahí vemos. 37.71 Movimiento Revolución Ciudadana, 37 ADN. O sea, ahí están viendo, se votó muy claramente entre uno y otro. Ahí hemos visto tanto a Quito como el resto de asambleístas y parlamentarios andinos. Y ahí iremos viendo cuáles serán las estrategias y cómo queda en suma ya cuando el Consejo de, el 22 ha dicho, este 22 de febrero, dará los resultados finales. Con esa importante información continuamos revisando las noticias del ámbito electoral. El país ya se prepara para la segunda vuelta, por lo que el Consejo Nacional Electoral recuerda el cronograma de actividades previstas a realizarse para los próximos comicios que están previstos a realizarse el domingo 13 de abril. Es oficial. Ecuador tendrá segunda vuelta para escoger a quien ejercerá como primer magistrado del Estado. Tras una ajustada primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral ya tiene preparado el cronograma oficial que engloba todas las actividades que formarán parte de estos nuevos comicios. El cronograma empezará con el debate presidencial, programado para el 23 de marzo. Después, los candidatos darán inicio a sus respectivas campañas electorales, mismas que se desarrollarán del 24 de marzo al 10 de abril de 2025. Para el 6 de abril, el Consejo Nacional Electoral tiene previsto realizar el primer simulacro electoral de esta segunda vuelta. Días después, el 10 de abril se habilitará el sufragio para personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El 11 de abril se llevará a cabo el voto en casa y ese mismo día comenzará el silencio electoral, mismo que se extenderá hasta el 13 de abril, día en que el Consejo Nacional Electoral inaugurará los comicios de la segunda vuelta presidencial 2025. Se prevé que del 14 al 23 de abril el CNE realice el escrutinio de votos en las delegaciones provinciales, para posteriormente, del jueves 17 al 23 de abril, se lleve a cabo la audiencia pública del escrutinio en la sede nacional del CNE. Para el jueves 24 de abril, el organismo tiene planeado notificar los resultados de la jornada cívica. Finalmente, se abrirá un periodo de tiempo del viernes 25 al 29 de abril para dar conocimiento y resolución de objeciones presentadas a los resultados de la segunda vuelta. Se espera que presidente y vicepresidente, así como asambleístas y otros funcionarios de Estado, tomen posesión de sus respectivos cargos en mayo del 2025. Informó Julián Calahorrano. Votos nulos y blancos como el ausentismo en el nicho. Es el nicho que deben por lo menos captar tanto Daniel Noboa como Luisa González, lo hemos dicho, para llegar a la presidencia. La votación de otros candidatos realmente no les alcanzaría. Miremos. Un solo objetivo,
es el que deberían tener Daniel Noboa y Luisa González si uno de ellos quiere ser el ganador en el balotaje. Históricamente hablando, desde el retorno a la democracia, es la primera vez que se tiene una final de este tipo, con ese porcentaje en cada uno de los candidatos y con esa diferencia porcentual tan estrecha. Eso deja prácticamente sin margen de acción para capitalizar votos de los candidatos perdedores, pero deja un gran margen de acción respecto de lo que significa el voto nulo, el voto blanco y el voto ausente. Solo como referencia, Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo cita el ausentismo que supera los 2.5 millones de personas. De lo que tradicionalmente veíamos un voto nulo entre el 8 y 9%, estamos hablando de que tiene 6.5 aproximadamente. Ya hay una reducción. Eso quiere decir que algo ya se hizo en la primera vuelta para que el uno o el otro candidato capitalicen parte de ese voto nulo. Ahora en la segunda deberán hacer lo mismo, de nuevo, dialogando con la ciudadanía, enseñando que se puede ser una opción constructiva, no simplemente de únete conmigo porque estás contra el otro. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, va por la misma línea. Utilizar los mecanismos establecidos en la Constitución y la ley. La promoción electoral se da a través de debates temáticos, que hagan 3, 4 debates. Eso va a enriquecer a la democracia ecuatoriana, va a facilitar el conocimiento al ciudadano elector para que den un voto consciente y responsable. Si eso no se hace, entonces vamos a tener aquí una pelea de descalificaciones, de insultos, lo cual no está bien. Nueva meta, nuevos desafíos. Yo creo que el país requiere conocer cómo se va a manejar el futuro del país. Cómo se organizará un gabinete, ya no con amigos, ya no con relacionados, con gente desconocida, sino con gente profesional. Entonces hay que comenzar a analizar estas cosas de una manera objetiva, seria, y no desde el punto de vista de la especulación. Y sin duda la mejor estrategia será la que salga a flote, informó Héctor Romero. Muchas gracias, amigos, por estar en nuestra sintonía. Nosotros continuamos contándoles las noticias más destacadas. Una iniciativa del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, busca aplicar una segunda remisión tributaria para las deudas pendientes con el Cabildo capitalino, así como la eliminación de valores pendientes que no superen los $460. Esta propuesta deberá ser aprobada por el Pleno Municipal para que se convierta en una ordenanza. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció una propuesta de ordenanza para que sea analizada por el Cabildo, la misma que se aplicaría en este año 2025, denominada de alivio económico y remisión tributaria. Iniciativas que buscan extinguir miles de deudas municipales y aplicar una nueva remisión tributaria con menos trámites y más apoyo para los capitalinos y sus actividades económicas. La primera de ellas, relacionada con la extinción de deudas municipales, las mismas que deben estar enmarcadas en varios requisitos. La extinción de las deudas municipales, esto es para deudas tributarias y no tributarias, y deben tener 2 condiciones. Tienen que ser mayores a 1 año y tienen que ser menores a un salario básico, es decir, $460. Esta iniciativa permitiría beneficiar a más de 160,000 personas. Si estás en estas deudas, no tienes que hacer nada. El municipio de oficio, es decir, sin que el ciudadano tenga que hacer algo, sino que el municipio de oficio va a eliminar estas deudas que pueden llegar a 676,000 deudas, es decir, operaciones, beneficiando a 166,482 quiteños y quiteñas. La siguiente iniciativa, una nueva remisión tributaria. Para que solamente pagues del capital y se perdonen los intereses, multas y recargos, sin importar cuál es el monto de tu deuda. De igual manera, para acceder a este beneficio se deben cumplir con ciertos requisitos. Debes pagar, eso sí, el capital de tu deuda. Esto es fundamental. Si no pagas el capital de tu deuda, no puedes acceder al beneficio. El alcalde capitalino recordó que en el año 2024 se aprobaron varias medidas que sirvieron para enfrentar la difícil situación económica que atravesaron los capitalinos. Se aplicó una remisión tributaria que permitió una recuperación de $54 millones que se adeudaba al Cabildo. Otra de las acciones aprobadas fue el valor del pago de la patente, que tenía un rango variable. Se cambió su naturaleza definiéndolo en un pago de $15 al año por persona. Asimismo, la renovación automática del permiso único de comercio autónomo. Y para este año 2025, también se aspira a aprobar en segundo debate
la renovación automática de la licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas, LUAE. Informó Miguel Ángel Bedoya. Tiempo de contarles que este 10 de febrero se instaló la audiencia de juicio contra Jorge Sebastián Yunda y César Eduardo Yunda, procesados por la Fiscalía por presunta asociación ilícita. Los dos procesados habrían aprovechado vínculos familiares y de amistad en el municipio de Quito, en la administración del exalcalde Jorge Yunda, para gestionar, dicen, contratos. Tras la presentación de testimonios por parte del Ministerio Público, el tribunal suspendió la audiencia de juicio y dispuso su reinstalación el próximo miércoles 12 de febrero a las 8:30 de la mañana. 7 de la mañana con 38 minutos. La exportación de flores por temporada de San Valentín llegó a su fin con cifras históricas. Son buenas noticias para el sector floricultor y la operación de carga del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Le contamos a continuación el balance de la temporada. Después de 22 días sin parar, la temporada de exportación de flores por San Valentín llegó a su fin, pero eso sí, alcanzó un récord histórico. Este 2025 la cantidad de flores exportadas obtuvo un crecimiento del 8.7%, cifra que superó lo proyectado por Corporación Keyport. Probamos un crecimiento entre el 3 y el 5% y sin embargo pues tuvimos este 8.7% que es un gran número. Además esto significa que se volvió a romper el récord de exportación de flores en la temporada. Según la institución, fue una temporada brillante que permitió que salgan del país 534 vuelos, a diferencia de los 487 que se registraron el año anterior, lo que significó un incremento del 9.6%. Que se están haciendo bien muchas cosas en lo que tiene que ver con el sector floricultor y la exportación de este producto. En primer lugar, la producción de flores del Ecuador tiene una altísima calidad. A esto se suma una cadena logística que está muy bien diseñada en el aeropuerto de Quito para conservar la cadena de frío y para lograr que toda la operación de carga en la temporada alta funcione como una maquinaria bien aceitada. Ahora bien, el día pico de la temporada fue el miércoles 5 de febrero, en donde se observó que toda la cadena de exportación funcionó de manera continua y a su máxima potencia. Afortunadamente, no se registraron novedades de importancia, según Keyport. No, ninguna novedad de importancia, siempre hay alguna situación con los vuelos, algún vuelo que se retrasa, algún vuelo que tal vez no sale a tiempo, pero eso es parte un poco del quehacer aeroportuario regular. La exportación de flores no termina con esta temporada, de hecho hay 2 más, por lo que el primer trimestre del año es crucial para la economía de la Sierra Centro-Norte y del país entero. Así que esperamos que este año volvamos a crecer. La próxima temporada que tenemos ya es la temporada del Día de Madres Rusas. Básicamente los mercados principales son en Europa del Este, en Rusia sobre todo, y posteriormente el Día de la Madre. Estos son los principales temporadas de carga, pero eso no quiere decir que solamente en esas temporadas se exporta. Por el momento, las rosas ecuatorianas siguen llegando a otros países para que demuestren el cariño y el amor en este San Valentín. Informó Mía Sabeli Carrera. Estamos de regreso en la primera emisión de TVC Noticias y les contamos, en la provincia de El Oro, una bomba fue accionada en un edificio y causó la destrucción parcial del mismo, así como también la afectación de otras viviendas debido a la onda expansiva. El atentado no dejó víctimas mortales. Esto sucedió en la parroquia Puerto Bolívar, en Machala. Sucedió la madrugada de este lunes 10 de febrero en este edificio ubicado en el barrio Puerto Nuevo de la parroquia Puerto Bolívar en Machala. Una explosión causó destrozos en sus cimientos, puertas, ventanas y paredes, las cuales soportaron toda la carga. Oiga, si se escuchó muchísimo, si no estamos rufos. Si allá, mire, para que hayan las casas hayan abiertas, todas estas puertas están abiertas, sino que las cerramos, todas estas puertas. Esta, la de allá, hasta la cuarta casa de allá, las puertas se abrieron. Imagínate. La onda expansiva también afectó cerca de 5 viviendas a su alrededor. La fuerza del impacto hizo levantar techos o romper ventanas y puertas. Asimismo, varios vehículos que estaban cerca le fueron reventados los parabrisas. Se conoció que esta edificación está vacía desde hace algún tiempo que empezó la guerra entre los grupos armados organizados que se fraccionaron. Se presume que integrantes de una de las bandas delictivas lo habitaban, pero al final terminaron por alejarse del lugar. Según expertos,
expertos, la carga puesta allí sería del explosivo C4, detonante de alto poder que ya habría sido utilizado en atentados anteriores en otros objetivos de organizaciones criminales que mantienen en zozobra a la población de esta parroquia ubicada en la provincia de El Oro. El comandante de policía de la subzona evitó dar declaraciones sobre este nuevo hecho violento, informó Richard Ceballos.